El día de hoy, muchachos, vamos a ver los virus de la influenza y vamos a ver los paramyxovirus, que también son muy importantes. Primeramente, les hacía una pregunta muy importante al inicio, que era, ¿cuál es la diferencia o cuál creen que sea la diferencia entre un resfriado común y una gripe? Ustedes, bueno, Alejandra, mejor dicho, me respondió que la fiebre. Ella me dijo que la fiebre estaba en la gripe y que no estaba en el resfriado. Y sí, tiene razón. La fiebre nunca vamos a encontrarla en un resfriado común. Entonces, decir comúnmente a alguien, tiene gripa, pues, bueno, alguien que tiene un resfriado, pues no es el término correcto. Más bien es solamente tiene un resfriado. Los rinovirus todavía pertenecen a los picornavirus, son picornavirus. Y existen muchísimos serotipos de picornavirus, más de 100, bueno, o de rinovirus, mejor dicho, que van a provocar un resfriado. Como solo afectan las vías superiores, como la faringe y la nasofaringe, pues no llegan a provocar un daño como tal, no pasan a los pulmones, no pasan a la tráquea, ni a los bronquios. También son virus que son muy resistentes y que las encontramos en todas las épocas del año, las encontramos a todas horas, no van a causar jamás una infección gastrointestinal, solo van a afectar la parte de los cornetes nasales, la parte de la faringe, a lo mucho, y hasta ahí. No van a pasar de ahí jamás. ¿Cómo se transmite? Mande. Eso se da porque el pH, digo, el ácido gástrico los deshace. ¿O por qué? Así es, así es. Son muy sensibles al pH ácido, entonces, si llegan al estómago, pues ya, fueron, se llamaban. Pero por eso es que solamente afectan a esta parte, la parte de aquí. Como son virus que tienen envolturas, pues necesitan, obviamente, transmitirse a través de secreciones, como el estornudo, el moco, cualquier tipo de secreción respiratoria de las vías superiores, es como se transmite. Generalmente por cada mililitro de moco o de saliva o de estornudo, llegan a haber hasta 500 o 1000 viriones infecciosos por cada mililitro. Entonces es un virus muy contagioso. Algo que también es muy importante de los rinovirus, que es algo clave para que puedan distinguir también de tanto de coronavirus como de influenza, es que ellos producen o hacen que las células, mejor dicho, produzcan bradiquinina e histamina. Y esto provoca el catarro nasal o que aparezca mucho moco en la nariz, gracias a estos dos compuestos, a la bradiquinina y a la histamina. También, pues, es muy fácil que los virus empiecen a producir interferón, que es como ya saben que es una proteína o un compuesto del sistema inmune, que medio ahí media las infecciones virales. Entonces, es un virus que no es realmente complicado, muy fácil de tratar y se cura pues relativamente solo. Vamos a ir hasta aquí, ¿verdad? Okay. ¿Cuántos de ustedes, yo creo que todos, han tenido un resfriado? Yo. Pues todo el mundo, yo creo. Ajá. Normalmente, ¿en qué época del año la han tenido o lo han tenido? Mejor dicho. Pues yo más como cuando estamos en invierno y pasamos a primavera o no sé, al calor. Como en el cambio de clima. Cuando hay cambio de clima. En marzo, febrero, marzo. O en primavera. Tiene mucha lógica porque la mayor frecuencia de estos resfriados se da a principios de otoño, que es cuando también estamos cambiando del calor a medio el frío, de verano a otoño, y a principios de, bueno, finales, mejor dicho, de la primavera. Entonces tenemos toda la época de invierno común de resfriado común,
para que se dé un resfriado, y tenemos también otoño y, bueno, hasta la primavera. Entonces, coincide mucho con en la época del año en la que aparecen. Las influencias o el coronavirus puede aparecer en cualquier época del año. O sea, no hay como una época en la que vaya a preferir aparecer. Y como realmente está en muchas infecciones, bueno, en muchas secreciones nasales, la única forma de prevenirlo es no tocarse la cara si alguien te manchó con algún estornudo en las manos, y lavarte las manos. Es la única forma que se tiene para prevenirlo. Ahora, diferencias con las gripes. A diferencia de las influencias, ahorita las vamos a ver también más a fondo, el resfriado común tiene una aparición de síntomas muy paulatina. Realmente tiene una aparición así muy gradual. Primero, a lo mejor puede que te aparezca el cuerpo cortado, puede que después empieces como a tener moco y así constantemente. Es muy gradual. Pero la gripe es algo muy abrupto, o sea, aparece de un momento a otro. Los síntomas son muy tangibles, muy tangentes. Algo que no es común en la gripe es la secreción nasal. En las gripes jamás vamos a encontrar que estén produciendo moco, que estén segregando moco o escurriendo moco. En el catarro o en el resfriado, pues sí. Otro síntoma distintivo es el dolor muscular. No lo encontramos en el resfriado común. En las influencias sí lo encontramos. Es algo súper distintivo de una gripe, el dolor a nivel de los músculos, que no debe confundirse con el cuerpo cortado. O sea, sí es dolor muscular, como cuando haces ejercicio y al día siguiente te duele, algo similar. Esto, el dolor muscular, no lo vamos a encontrar tampoco en el coronavirus, ¿ok? Es algo súper distintivo de la influenza. Maestra, Mande. es que, por ejemplo, yo he escuchado aquí en Río, por ejemplo, un señor nos platicó a él cómo le dio y dice que él sí tenía dolor, pero era en la parte de atrás, en la columna. Uh-huh. Pero creo que al parecer eso creo que era por los riñones, algo así, nos Sí. estaba diciendo. Sí, es que, exacto, no se tiene que confundir el dolor de algún tipo de órgano con el de los músculos. Digo, el dolor de muscular es muy característico. Yo creo que quienes hemos hecho ejercicio sin calentar, no sabemos cómo duelen los músculos. Entonces, es algo muy similar. Entonces, un dolor localizado, por ejemplo, aquí en el abdomen, pues puede ser el hígado. Atrás, pues los riñones. Entonces, no tiene que confundirse tampoco. ¿Qué síntomas tienen los resfriados comunes? Puede tener faringitis, bueno, o dolor en la faringe, cefalea, malestar general o cuerpo cortado, un aumento o obstrucción nasal, o sea, la gente está mormada, no puede respirar, se le inflaman los corrientes nasales, moco, secreción nasal, pero no hay fiebre, ausencia completa de fiebre. ¿Ok? Y la tos y todos estos síntomas alcanzan como su punto más elevado como al cuarto día. Después del cuarto día van bajando gradualmente hasta que al día 10, al día 15 ya la persona se ha curado, ha remitido por completo. No es necesario un diagnóstico en laboratorio, es algo simplemente por clínica, por estación, ahora sí que por los signos que tiene el paciente. O sea, es algo muy fácil de distinguir. Y su único tratamiento, pues, son medicamentos para los síntomas, o sea, para la congestión, para el dolor, para el malestar general, tener mucho reposo, tomar muchos líquidos, lavarte constantemente las manos, desinfectar como toda el área. O sea, es la única forma en la que pues, nos recuperamos. Si se fijan, el resfriado es algo pues súper fácil de tratar. O sea, es un pan de cada día de ustedes. Ahora, pasando directamente del resfriado a la influenza, hay como un abismo de diferencia. Primeramente, porque la influenza son ortomixovirus. Ya no son picornavirus, pertenecen a esta familia que vamos a ver. Los ortomixovirus, a diferencia de los picornavirus, son virus que tienen envoltura. Sí tienen una envoltura lipídica. Los picornavirus, digamos que no la tienen.
En el caso de la influenza o de la gripe, aquí se denominan a todas las afecciones gripe, pues tenemos a la gripe española, la gripe aviar, la gripe porcina, cualquier tipo de gripe que se les ocurra, que sea histórica, que provoque una pandemia, es provocada por ortomixovirus o por una influenza. La familia de la influenza, solamente la gripe A y la gripe B llegan a provocar algo significativamente grave en las personas. Realmente no es tan común que el C sea patógeno. A diferencia de otros virus, este virus también tiene un ARN, pero en sentido negativo. Los picornavirus lo tenían en sentido positivo. Él lo tiene en sentido negativo. ¿Vamos bien hasta aquí? Y otra característica muy importante en estos virus es que su genoma es segmentado, está cortado en partecitas. Miren, aquí tenemos un pedacito, aquí está otro pedazo, acá está, por acá está otro. Entonces, no es un genoma que esté unido completamente, es como si a un hilo, a su cable de los audífonos, lo corten en pedacitos. Es así como está formado el genoma. ¿Sí Eso es queda lo que claro? había dicho, que se hace más fácil mutaciones en este tipo de virus. Ajá, es por eso que aparecen muchas cepas nuevas. De hecho, ahorita vamos a ver cómo es que se crean estas cepas. Y no se les olvide estos dos nombres que están aquí, hemaglutina y neuraminidasa. Porque en base a estas dos proteínas de la envoltura o de la superficie, es como se nombran también las cepas de los virus de la influenza. Por ejemplo, influenza H1N1. ¿Qué significa H? Hemaglutina. N, neuraminidasa. ¿Ok? Las variedades o las distintas variedades que existen de estas dos enzimas es como se le da el nombre. ¿Sí queda clara esta parte? O más o menos. Bueno, ahorita lo voy a explicar un poquito Maestra, más. ¿cómo era eso? Ahorita por lo pronto no se te olvide que hemaglutina y neuraminidasa es quien les da el número de cepa al virus. H1N1, H2N2, etcétera. Todas las que pueden existir. Ahorita explico cómo es que ocurre esto. Generalmente todos los virus de la influenza llegan a provocar pandemias. Bueno, pueden provocar pandemias muy fácilmente. O epidemias simplemente. Hace unos años, pues estaba la epidemia o el brote de gripe aviar en China, que se extendió creo que a Europa, no sé si llegó a Estados Unidos, la verdad, pero la más reciente pues fue la de la H1N1 en el 2009, la influenza pues porcina. Todos, absolutamente todos, son virus respiratorios de las vías inferiores. A diferencia de los resfriados, estos virus sí van a afectar los pulmones, la tráquea, los bronquios, en menor medida la faringe, pero su daño más grande va a ser hacia los alvéolos. Es el daño que van a provocar estos. Tienen de su estructura las enzimas y proteínas más importantes, es la hemaglutina, lo vuelvo a repetir, no se les olvida el nombre, y la neuraminidasa. También tienen otras proteínas de membrana como las M, que son las que le dan cierta estructura interna a la cápside. Y los síntomas son muy similares en todas las influencias. Presentan fiebre, generalmente la fiebre es mayor a 40 grados, o sea, si es una fiebre muy alta. A diferencia del coronavirus, la fiebre en coronavirus no suele normalmente pasar los 39 grados. O sea, sí hay fiebre de 38, 39, pero no llega a pasar hasta los 40, 41. En el caso de las influencias, sí puede pasar de los 40 grados. Obviamente una persona no sobrevive, no resiste una fiebre tan alta porque empieza a convulsionar. A esas temperaturas el cuerpo humano empieza como a convulsionar.
Su tamaño, bueno, va a variar, es de 80 a 100 nanómetros. Son virus que son relativamente, pues, de un tamaño mediano, no son tan grandes, pero tampoco son tan pequeños. Y tienen una estructura pleomorfa, esférica o tubular. Cualquiera de estas tres. Vamos bien hasta aquí, en su estructura. Otra cosa que es importante es que como su genoma es segmentado y también es de ARN negativo, pues cada sección de su genoma tiene que convertir o tiene que hacer una copia positiva de sí mismo, porque está separado. Y esto implica que cada uno tenga un proceso de replicación distinta, un proceso de traducción distinto, y por consiguiente un alto número en probabilidades de mutaciones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a lo mejor aquí esta sección del genoma a lo mejor codifica para la neuraminidasa y muta, cambia. Entonces, la traducción va a ser una neuraminidasa distinta. Y aquí es cuando ya tenemos una nueva, aparecen las nuevas cepas. ¿Sí queda clara esta parte? O más o menos. Bueno, ahorita lo vuelvo a repetir. Entonces, bueno, ahorita lo que tienen que saber y recordar más que nada es que como es un genoma de ARN negativo, cada uno tiene que crear una copia positiva de sí mismo, un molde positivo. En el caso del virus de la gripe C, este posee solamente 7 segmentos. No es un virus realmente que nos afecte mucho a nosotros o un virus que sea de mucha importancia para nosotros. La hemaglutina, pues es un trímero, es una proteína con 3 subunidades, que es muy resistente a la proteasa y la cual se va a unir a las células epiteliales de los pulmones, del epitelio respiratorio, a los receptores de ácido ciálico. Los receptores de ácido ciálico es a donde se une la hemaglutina. ¿Sí? Lo repito. Los receptores de ácido ciálico es a donde se une la hemaglutina, donde inicia el proceso de replicación. Entonces, vamos a encontrar muchas variedades de la hemaglutina y la neuraminidasa. H1, H2, H3 hasta H16. Sí, se acuerdan de eso, ¿verdad? Influenza H1N1, influenza H1N3. Se nombran en base a el tipo de hemaglutina y neuraminidasa que tiene. Así es como se nombran las influencias. Y obviamente muchos de los fármacos antivirales que se crean, pues son precisamente para estas dos proteínas o glucoproteínas de superficie, para evitar que el virus se una a los receptores y entre a replicarse. La neuraminidasa es un tetrámero, a diferencia de la hemaglutina. La hemaglutina son tres unidades. Aquí está una, aquí atrás está la otra y aquí está la otra. Y la neuraminidasa son 4. 1, 2, 3, 4. Son formadas por 4 unidades proteicas. Ahorita me detengo mucho como a explicar esto porque quiero que quede claro de dónde viene el nombre de los virus de la influenza o el nombre de la cepa. ¿Cuál es la función de estas proteínas? Cada sección que vemos aquí, muchachos, es una sección del genoma. Todo esto es su genoma, pero está cortado en secciones. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno. Esto es lo que ocurre en el momento de la replicación. Cuando se empieza a replicar, vean aquí, esta parte, en esta esquina de la célula, aquí cada sección del genoma tiene que unirse para poder formar un nuevo virus.
En este proceso o en este paso es cuando suele haber una mayor cantidad de mutaciones. ¿Por qué? Porque puede a lo mejor que esta sección no se una o se pierda por acá y no llegue como a completar la expresión. En este caso, si es una sección de genoma importante, pues se pierde la función del virus. Como son virus de ARN, saben que el ARN muta muy fácil, muy rápido, y cada mutación representa una variación distinta de la hemaglutina o de algún compuesto distinto. Esto es lo que le permite que los virus de la influenza puedan brincar de una especie a otra. Recuerden que la influenza aviar inicialmente pues inició en los patos, en las aves. Después esta cepa salvaje brincó a las gallinas, a las aves domésticas y finalmente pues a nosotros. Entonces es la forma en la que empiezan como a mutar, brincando de una especie a otra. Todos los virus se inician o se adquieren a través de la vía respiratoria. El virus va a liberarse aproximadamente 8 horas después de la infección del sitio donde se adquirió. Generalmente se adquiere en la nasofaringe. Aquí se aguarda el virus y después de 8 horas empieza ya a bajar hacia lo que es la tráquea, hacia acá. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? Después de que baja directo a la tráquea y a los pulmones, el virus va a destruir las células mucosas ciliadas. El virus destruye estas células que son como las protectoras de alguna forma o las que evitan que los patógenos lleguen hasta el pulmón. Son las que como que atrapan las bacterias, todo lo que pueden para que no llegue tanta cosa rara al pulmón. Cuando destruyen esto, dejan al pulmón, en este caso a los bronquios, a los alvéolos, de forma expuesta. Entonces, esto permite que el virus o más cantidad de virus pueda bajar a los pulmones. Se empieza a extender por las vías respiratorias inferiores, los bronquios, y llega a provocar una descamación del epitelio o de los alvéolos. Básicamente es como si empezáramos a tallar una pared, no sé, con alguna herramienta. Este polvito, pues son células de los alvéolos que va cayendo o que se va desprendiendo del tejido. Es lo que pasa con este virus. Obviamente, en este proceso, pues llega a causar lo que es la neumonía, o ya como tal el daño grave. Cuando el virus deja expuesto este epitelio o queda como rascado la parte de los pulmones, pues esto facilita que muchas bacterias también de forma secundaria lleguen a esta zona y empiecen a provocar infecciones también bacterianas. Entonces aquí tenemos ya el problema de la influenza, el problema del virus y una neumonía pues también bacteriana o una infección bacteriana secundaria. Básicamente lo que quiere hacer el virus es descamar todo el pulmón, como quitarle toda la protección de las epiteliales al pulmón, para que ahí mismo pueda llegar como las bacterias a replicarse o a infectar. ¿Sí queda clara esta parte o no? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Bueno. Generalmente, después de que ya infectan el pulmón, hay muy poca viremia hacia otras partes del pulmón. Generalmente el virus se asienta solo en esa zona. No es como que se extienda a otros lados. Aquí también podemos encontrar edemas a nivel submucoso. Podemos presentar efisemas pulmonares o alveolares. Y podemos también encontrar necrosis a nivel de los tabiques alveolares. Si aquí vemos la imagen histológica, pues todo esto ya es tejido muerto. Esto es tejido muerto del pulmón. Si se fijan, pues no tiene algún tipo de tinción en especial. No se tiñe porque ya está muerto. Y así, y esto obviamente deja ciertas pues complicaciones a lo largo del tiempo. Sin embargo,
Pese a que sí llega a provocar un daño considerable, no llega a ser tan extenso como el que deja, por ejemplo, el coronavirus. El coronavirus, su daño característico es que es tan extenso que sí deja secuelas, deja complicaciones pues, respiratorias. La influenza pueden existir, pero no son tan marcadas como el coronavirus. En cuanto a su patología o inmunopatología, generalmente los linfocitos T son los que van a tratar como de luchar contra el virus, generalmente para eliminarlo. Ellos van a tratar de destruir tanto a las células que están infectadas como el propio virus. Después que dañan o destruyen la célula, llaman a los macrófagos para que ellos como que limpien el desastre. Entonces, es por eso que no es tan, bueno, su daño a nivel tisular no es tan crónico como el coronavirus. ¿Vamos bien hasta aquí, muchachos? ¿Cuál es el periodo de incubación de la influenza? Va a variar mucho, puede ser de 5 a 14 días más o menos. Generalmente empieza a haber una inducción de interferón, primero como al segundo día, empieza a aumentar. Pueden aparecer los síntomas pseudogripales al tercer o cuarto día. Las infecciones bacterianas secundarias aparecen como al séptimo día. Entonces, ya casi como al día 20, el día 25, está un paciente pues en convalecencia, ya muy mal. Al menos si no se tiene pues tratamiento. Esto es algo también muy distintivo del coronavirus. El coronavirus tiene un periodo en el que aparecen los síntomas más largos. La influenza puede aparecer un poco más temprano que el coronavirus. Generalmente la reparación del tejido pulmonar o de los pulmones se inicia de 3 a 5 días desde que aparecen los síntomas, cosa que no ocurre con los coronavirus. Los coronavirus no reparan tan fácilmente el daño en los pulmones. Y tarda en el caso de los ancianos, tarda un poco más reparar el daño que en el caso de las personas pues adultas. ¿Sí, chicos? ¿Queda claro hasta ahorita bien todo? Bueno. Su epidemiología. Primeramente, aquí depende mucho. Aquí en la epidemiología, más que nada es cómo se nombran las cepas. Para poder nombrar una cepa de influenza, tiene que tomarse en cuenta 4 características fundamentales. En primer lugar, si el virus es del tipo A o tipo B. El segundo lugar para nombrarlo es dónde fue aislado por primera vez. Y la tercera condición es también saber la fecha de cuándo fue su aislamiento. Y finalmente, los antígenos hialuronidasa y neuraminidasa. Los antígenos H y N. Por ejemplo, suponiendo que una nueva cepa de gripe se encuentra en Tailandia, pues ya se descubrió que la cepa es una cepa A, que se aisló por primera vez en Bangkok, Tailandia, en enero del 1979, y tiene antígenos H3 y N2. Entonces, la cepa de influenza es A Bangkok 179H3N2. ¿Sí queda claro cómo que se nombran las cepas? En el caso de la influenza porcina, bueno, no sé exactamente dónde se aisló. Me parece que es un virus B, si no me equivoco, pero es H1N1, porque tiene antígenos 1 y tiene antígenos N2. Entonces, esa es la forma en la que se nombran las cepas, tanto en la gripe española, aviar, porcina, en todas. Aquí les pongo una tabla de forma pues rápida
haciendo como una comparativa de los síntomas del COVID y actualmente y de la influenza. Características propias de la influenza: dolor muscular más marcado y no hay conjuntivitis, cosa que sí hay en coronavirus, pero también en coronavirus hay pérdida del gusto y del olfato, cosa que no está en la influenza. ¿Ok? Las cepas generalmente de tipo B también se designan en base a su tipo, el origen geográfico, la fecha de aislamiento y a diferencia de las cepas A, aquí no se nombran o no se tienen en cuenta tanto los antígenos de superficie. Las cepas A son las únicas que van a nombrarse también en cuanto a los antígenos. Por ejemplo, aquí tendríamos la cepa B, B Singapur 364. Así es como se nombran las cepas B, o los virus de la influenza B. Con el tipo de virus, en este caso el B, el origen geográfico o lugar y la fecha de aislamiento. Aquí no se hace mención de los antígenos H y tampoco de los antígenos N. Solo se da en la gripe A, con los virus de la gripe A. ¿Preguntas, muchachos? Hasta el momento. ¿Quién es más propenso a que tenga como tal una influenza? Todos los niños de edad escolar, los ancianos, adultos, por igual, somos igual de susceptibles. Obviamente, niños y ancianos son más, es más peligroso que les dé a ellos. Y generalmente, después de la transmisión, aparecen los síntomas de forma muy tajante, muy rápido cuando aparecen. Los seronegativos o inmunodeficientes corren también un riesgo muy alto de muerte. No tienen forma de combatir la infección ni tampoco de reparar el daño. Generalmente muchas cepas de influenza están asociadas a ciertos lugares del mundo. Aquí en México, por ejemplo, las cepas más comunes o las que son propias de aquí, pues es la porcina y la estacional. Son los dos tipos de influenza. La gripe aviar, pues es más común, sobre todo de Asia, de sitios donde las aves migratorias pasan, donde pasan las aves migratorias, es también común encontrar zonas de influenza. Y generalmente, por alguna extraña razón, cada cierto tiempo, cada 2 o 3 años, hay nuevos brotes de influenza, nuevos brotes de alguna gripe en especial. Es como un ciclo epidemiológico que pasa. Preguntas, muchachos, hasta el momento. Comentarios, aclaraciones. Dudas que tengan. Bueno, ahorita vamos a terminar la influenza y les voy a dar también 10 minutos para que se despejen, se relajen, vayan por un vaso de agua, vayan al baño y terminamos con los paramix. En el caso de las influencias, también pueden ser consideradas muchas infecciones zoonóticas, porque se transmiten de animales a personas. En el caso, por ejemplo, la influenza porcina y la influenza aviar, pues se sabe que se pasaron de las aves y de los puerquitos hacia nosotros. Entonces también son consideradas como infecciones zoonóticas. Lo curioso de estas infecciones es que gracias a esto es que los virus cambian y, bueno, cambian toda su estructura como antigénica. Por ejemplo, se sabe que la influenza porcina fue el producto de un virus de la gripe aviar norteamericana que entró al cuerpo de un puerquito y también al mismo tiempo un virus de la influenza humana entró al cuerpo del puerco. Aquí ambos virus combinaron sus genomas y esto dio como resultado un virus con características pues totalmente distintas. Por ejemplo, aquí tenemos el virus original, entró al puerco, el virus también de la influenza humana entró al cuerpo, y tenemos por consiguiente un virus híbrido.
Si aquí los antígenos eran H3 y N1, en el caso de las aves, y con nosotros eran H2 y N2, el virus híbrido ahora tiene antígenos H3 y N2, o sea, la mitad de uno y la mitad de otro. Así es como se causan las cepas resistentes y las nuevas cepas de influenza. Generalmente los virus de la influenza suelen permanecer en muchas comunidades por periodos de 4 a 6 semanas antes de que empiecen a producir algún brote epidemiológico. Los primeros en ser afectados son ancianos, personas con problemas cardíacos, fumadores en este caso también, y se nota por los cuadros de neumonía que empiezan a presentar. Trabajadores que tengan o no, que estén en contacto con animales infectados también empiezan a presentar los primeros síntomas. Aquí lo malo de esto es que para poder controlar la infección, pues se tiene que sacrificar a todos los animales infectados. Entonces, cuando fue lo de la gripe aviar, se tuvo que matar miles y miles de gallinas y de pollos para poder como controlar la infección, ya que el virus pues pasaba de las gallinas hacia nosotros. ¿Qué síntomas presentan las influencias o en este caso las gripes? Va a depender mucho del grado de inmunidad que tengamos. Si somos inmunocompetentes, esto va a mitigarse de cierta forma. Hay un periodo normal de incubación de 1 a 4 días. Esto en las influencias. En coronavirus, el periodo de incubación es de 15 días. Se presenta primero una fatiga muy crónica, escalofríos y fiebre. Fiebre generalmente que empieza de 39 y luego pasa a 40 grados. Después de esto, la infección puede extenderse al oído, puede haber otitis, lo que causa también que puedan tener como cierta descoordinación, dolor de oído. Hay cierto dolor abdominal, vómitos, en el caso de los niños principalmente. Cuando se empieza a complicar con infecciones bacterianas, pues ya existe neumonía, existe también encefalopatías, síndromes neurológicos, y puede pasar también hasta las afecciones cardíacas. Generalmente el prodromo o la aparición de los síntomas inespecíficos es de forma súbita. Y pues no, aquí también ya están las mialgias, la pérdida de apetito, la tos no productiva o que no saca flemas, mejor dicho, también es otra característica. La fiebre suele mantenerse por 3 y 8 días más o menos, de forma constante. Entonces, aquí hay que cuidar mucho a los pacientes para que su fiebre no pase de los 40, porque al momento de que pasa, empiezan a convulsionar. Si se da el tratamiento antiviral adecuado, la recuperación puede ser relativamente, pues no fácil, pero sí bien. O sea, sí, no quedan con muchas complicaciones. En el caso de los niños menores de 3 años, puede también aparecer síntomas de bronquitis y también convulsiones. Es algo muy característico, las convulsiones en niños. ¿Vamos bien hasta aquí? Complicaciones también, pues infecciones bacterianas o neumonía bacteriana y síndrome de Reye. Es lo que parecen niños. En cuanto al daño que provoca, bueno, hay que hacer un diagnóstico primero diferencial de todas las bacterias que llegan a causar neumonía, como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, porque en base a esto también vamos a poder diagnosticar influenza. Hay que hacer cultivos de los pulmones para saber si es bacteriana o viral. Como hay cierto daño o un daño considerable en los pulmones de forma bilateral, existe también hipoxia. Hay una disminución en la cantidad de oxígeno en sangre.
Entonces muchas personas necesitan oxígeno suplementario, ya sea en mascarilla o de forma de intubación para poder sobrevivir. Existe también miositis, puede existir miositis o necrosis como tal, bueno, perdón, inflamación del músculo, mejor dicho, y encefalopatía que rara vez es mortal, o sea, muy pocas personas mueren por encefalopatías. Si existe encefalitis, bueno, aquí generalmente es 2 a 3 semanas después de que fue la gripe como tal. El síndrome de Reye, bueno, es una encefalitis aguda que afecta a los niños principalmente. Y hay una afección hepática característica de este síndrome. Generalmente los que presentan este síndrome, pues su tasa de mortalidad es del 40%. Yo nunca he visto un síndrome de Reye como tal con mis ojos, pero pues es una complicación que los niños pueden llegar a presentar, sobre todo si no se atiende a tiempo. Para diagnosticar la influenza, bueno, hay que hacer exudados faringios o nasofaringios, mejor dicho. Es la misma toma de muestra que se utiliza para el coronavirus. Se toma un hisopo largo, se introduce por la nasofaringe y se toma el exudado de la faringe. Se va a utilizar la retotranscriptasa en PCR para poder también identificar la cepa de virus. Se puede usar también en aglutinación o algún cultivo celular, pero realmente es muy raro porque para poder aislar el virus en células, pues son células de riñón canino. Muy pocos hospitales tienen células de riñón de perro. Entonces, si no es que casi ninguno. Así que se utiliza más la PCR o alguna técnica serológica. También a nivel histológico podemos distinguir los daños. Es algo que podemos hacer también, tomar una biopsia del pulmón y ver qué daños existen, sobre todo después de 2 días de que aparezcan síntomas. Y en este caso, los estudios de laboratorio no son tanto de razón diagnóstica, sino más bien de razón y de control epidemiológico. Ya con eso se puede como contar los números de casos que hay de influenza. El tratamiento, bueno, aquí sí se tiene que dar fármacos antivirales. El fármaco que se da es amantadina. Generalmente se da una dosis de 5 miligramos sobre kilogramo al día, máximo 150 miligramos al día, para mayores de 1 año. Se puede dar otro que es la rimantarina, de 200 miligramos, pero solo bajo supervisión médica, porque puede provocar otros daños en el cuerpo. El oseltamivir, 75 miligramos por 2 veces al día, es muy efectivo, sobre todo para prevenir la influenza en pacientes que han estado expuestos. ¿Qué otro tratamiento complementario darían, muchachos, a los pacientes? Además, obviamente, del fármaco. Tomar muchos líquidos, evitar cambios bruscos de temperatura. Eso suena más como para un resfriado común. ¿Qué otro tratamiento? Piensen, si tienen un paciente con... ¿Mande? Un bañito con agua fría. Aislarlo. Está reprobada. Aislarlo. Aislarlo, principalmente. Chicos, piensen ya como médicos, ya no piensen como estudiantes. ¿Qué otro tratamiento le darían a un paciente con influenza? Además del fármaco. El fármaco no es una solución, es un tratamiento. Piensen, ¿qué le van a hacer a su paciente con influenza?
Pues también ¿Qué- necesita descansar, líquidos. O sea, necesita una hidratación, sí, Ajá. pero ¿qué más necesita aparte de líquidos? A veces se les está olvidando. Lavarse las manos constantemente. No. Recuerden, es una influenza, no grip, no resfriado. ¿Podrían ser como tipo nebulizaciones? Está cerca, más o menos, cerca, pero no exactamente una nebulización. Es como vapor, tal vez. Oxígeno, muchachos. Una máscara de oxígeno. Por eso les digo que ya, chicos, tienen que girar su ardilla. Tienen que darle oxígeno al paciente, porque generalmente con la neumonía y con el daño que tienen, presentan hipoxia. Entonces, con una mascarilla o de forma intubada, dependiendo de qué tan grave esté, pues se le da oxígeno. ¿Sí, chicos? Bueno, de forma profiláctica, pues solamente está a la vacuna, si hay vacuna para la influenza estacional y me parece que también para la porcina ahorita. Hay fármacos para la profilaxis, pero se tienen que dar en las primeras 24 y 48 horas, antes de que aparezcan síntomas. Y el tratamiento en inmunodeprimidos, pues se extiende por más tiempo. Es más tiempo que se tiene que dar. Estas son algunas de las dosis también que se pueden dar de oseltamivir en pacientes con influenza H1N1. Generalmente para adultos es 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. ¿Sí queda claro, chicos, esta parte de la influenza? Su importancia, sus síntomas característicos, su tratamiento. Bueno, vamos a ver si es cierto ya en la actividad del caso clínico. También en este caso, si hay brotes de otra nueva cepa, pues se tienen que hacer cercos sanitarios. Y si es provocada por algún tipo de animal, pues se tienen que sacrificar a los animales. Generalmente es lo que se hace. ¿Preguntas, muchachos? Preguntas, muchachos, comentarios, reclamos.